Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la reseña del libro El ruido de las cosas al caer por el autor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña advertencia / aclaración. Les quiero mencionar que este libro se ha posicionado como uno de mis libros favoritos de la vida. Fue mi libro favorito del 2016 y sin lugar a dudas será un libro que estaré recomendando constantemente porque de verdad me fascinó. Y por estas mismas razones les quiero decir que esta reseña probablemente no será la reseña más objetiva del universo. Sí, sé que todas mis reseñas son subjetivas y muchas de ellas están basadas completamente en opiniones personales. Sin embargo, siempre trato de mantenerme lo más objetiva posible y tratar de ver las cosas de la manera más fría. Y como ya les comenté, dado que este libro en realidad me impactó mucho y me sentí identificada con algunas de las temáticas que se mencionaban en debo decir que esta no será la reseña más objetiva del mundo y solo les quería mencionar eso. Como datos curiosos de esta obra les puedo decir que fue publicada en el año 2011, ganó el premio Alfaguara del mismo año y fue nominada y ganadora de otros premios internacionales que les estaré dejando aquí abajo en la cajita de la descripción por si les interesa conocerlos. Y bueno, pasando directamente a la historia, quiero mencionarles que esta se basa mayoritariamente en la vida de Antonio, un joven profesor de Derecho que casi siempre cuando sale de trabajar asiste a un billar en la ciudad de Bogotá. Y en este billar conoce a una persona que se llama Ricardo Laverde. Al inicio empiezan a tener conversaciones bastante usuales, cotidianas, y con el paso del tiempo se va creando cierta amistad entre ellos. Eventualmente nuestro protagonista se da cuenta que Ricardo es un ex convicto. Sin embargo, Ricardo no menciona por qué estuvo encarcelado ni cuánto tiempo estuvo ahí. Simplemente le deja como que esta sensación de misterio y esta intriga de qué fue exactamente lo que sucedió, porque Ricardo parece una persona bastante normal, muy amigable y alguien que pareciera que no hubiera hecho ninguna cosa ilegal. Como ya les comenté, eventualmente se entabla cierta relación entre ellos y en algún momento Ricardo llega a pedirle cierto apoyo a Antonio. Antonio no sabe muy bien cómo reaccionar, sin embargo, decide que va a ayudar a su amigo y mientras están en la búsqueda de este apoyo que está buscando Ricardo, eventualmente les va a pasar algo que va a cambiar radicalmente la vida de ambos. Y no les quiero contar muchos más detalles de la historia, creo que lo más interesante y lo más importante es ir descubriéndola poco a poco, saber un poco más de la vida de Antonio, de Ricardo y de todo el ambiente que los rodea. Y bueno, pasando directamente a las cosas que me gustaron y que no me gustaron del libro, debo decir que una de las cosas que más me encantó de esta obra fue la prosa. La narrativa del autor es realmente maravillosa y personalmente me encantó. Siento que el autor tiene una prosa bastante poética, descriptiva, pero sin caer en lo exagerado y es una prosa que de verdad también es muy reflexiva. Si ustedes siguen desde hace tiempo mi canal saben que a mí me encanta este tipo de historias, este tipo de narrativas en donde nos podemos meter en la psicología de los personajes, ver cómo piensan y me gusta también ver estos personajes que son muy reflexivos, que constantemente están pensando y analizando en las cosas que suceden y en las cosas que quieren hacer. Pasando directamente a otra cosa que me encantó de este autor fue también sus personajes. Creo que la construcción de estos es verdaderamente fenomenal. Tenemos a nuestros dos protagonistas que son Antonio y Ricardo y debo decir que el autor nos crea estos personajes tremendamente reales, personas que uno de verdad se imagina que existen y que tienen comportamientos de lo más natural a las situaciones que les están aconteciendo. Asimismo vemos a algunos otros personajes, sobre todo llegamos a conocer a la familia de Ricardo y debo decir que cada uno de los personajes que se describen en esta novela están muy pero muy bien construidos, cada uno tiene una personalidad muy delimitada y también como les comenté son personas muy reales con una historia y un contexto muy bien realizado, muy bien explicado y también son personajes que eventualmente se hacen parte de uno y vamos a decir que uno logra simpatizar mucho con ellos y eso fue algo que también me encantó de esta historia. Amé que en realidad me sentía parte de la vida de los personajes y creo que son personajes verdaderamente inolvidables que constantemente se quedarán en nuestra memoria y en nuestra vida. Y otra cosa que también me gustó mucho de este libro fue la ambientación. Como ya les comenté, creo que el autor tiene una prosa muy bonita y todo esto también va envuelto en una ambientación y unas descripciones muy bien realizadas. De verdad me gustó muchísimo cómo hizo todos estos ambientes y cómo logró posicionarnos en esta época en Colombia.
y debo decir que esto pues para mí también fue muy importante porque nos hizo en realidad meternos en la historia, sentirnos parte de ella y pues sentirnos en este ambiente que se estaba viviendo en esta época. Otra cosa que también me gustó mucho y que ya les mencioné fueron las reflexiones que se hacen sobre diversos temas. Nuestro protagonista tiene pues a lo largo de la historia muchas dudas y también va haciendo reflexiones muy diversas. En un inicio se muestra un poco pues esta duda ante su trabajo, no sabe muy bien qué es lo que quiere hacer y no está muy seguro del impacto que tiene su trabajo. También es alguien que no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer con su vida y esta duda pues se va a ver a lo largo de todo el libro. Otro punto que se aborda es el efecto que tienen nuestras familias y nuestras tradiciones en nuestra forma de ser y de actuar, que también me pareció algo que se abordó de muy buena manera porque el autor no lo hace muy explícitamente, sin embargo es algo que se ve constantemente en la obra, no solo en la vida de Antonio, sino también en la vida de Ricardo, y eso fue algo que también me gustó muchísimo. Y pasando a algunas temáticas que me llamaron muchísimo la atención y que nuevamente siento que el autor abordó de una manera espectacular, quiero mencionar dos cosas. Una es el reflejo de la sociedad colombiana y diría yo que de muchos de los países latinoamericanos. En este libro el autor en realidad nos muestra pues muchas de las problemáticas que se tuvieron hace muchos años y que hasta la fecha se siguen teniendo en Latinoamérica. Vemos los problemas de corrupción, los problemas con la política, la pobreza, las diferencias sociales, el tabú que hay hacia ciertas temáticas, ciertas formas de pensar que son a veces bastante anticuadas, un poco de machismo, la falta de educación en muchos niveles y sobre todo también cómo es que en muchas ocasiones pensamos que todo lo que es extranjero es mejor. Y no quiero profundizar muchísimo en estas, pero de verdad siento que el autor nos refleja todas estas problemáticas y nos refleja todas estas cosas que son tan comunes en las sociedades latinoamericanas y que constantemente nos forman como sociedad. Y de verdad me encantó la manera en que el autor logró incluir todas estas temáticas en este libro. Y pasando a la temática que me hizo posicionar este libro como uno de mis favoritos, es el narcotráfico y sobre todo el efecto que este tiene en la sociedad. Algo que me encantó de este autor es que a pesar de que el narcotráfico es un tema que está muy metido en esta historia y es algo que vemos constantemente y que permea toda la obra, debo decir que no se habla directamente del narcotráfico, de la violencia y de todas sus secuelas en una forma muy explícita, sino se habla de cómo es que este problema en realidad impacta toda la vida de las personas. Habla de cómo esto pues va teniendo un impacto en las familias, en la forma de actuar de las personas, de ver el mundo, de sentirse seguros o no. Habla de todos los sentimientos que esto le causa a muchos de los habitantes de las zonas que están afectadas o que viven en las zonas dominadas por estos grupos y por estos carteles. El autor en realidad nos logra transmitir todos esos sentimientos de angustia, de impotencia, de enojo, de rabia, de también un poco de desesperación, de inseguridad y también en cierta medida algo de esperanza de que eventualmente las cosas van a mejorar, a pesar de que sabes que por el momento pues tienes que tener mucho cuidado y tienes que hacer muchos cambios en tu vida para pues sentirte un poco seguro. Creo que el autor plasma de manera perfecta los sentimientos que uno tiene cuando vive en una situación similar. Solo para darles un poco de contexto les puedo mencionar que yo soy de Monterrey y mi ciudad ha pasado por muchas problemáticas similares. De hecho, a mí me tocó estar en un punto en donde sí estuvo la inseguridad en un nivel pues bastante alto y debo decir que todos esos sentimientos que yo sentía los vi completamente reflejados en esta obra. Entonces, por esta razón a mí me pegó muchísimo y reconozco que este libro pues es algo muy real, ¿no? Es un libro que de verdad te transporta a estas zonas y que te hace sentir exactamente lo que uno siente en la vida real. Entonces, no les quiero dar muchísimos detalles, simplemente si les interesa conocer un poquito más del tema, si les interesa saber cómo es que se viven estas situaciones y qué es exactamente lo que sentimos, definitivamente este es el libro que deben de leer. Pasando a las cosas un poco negativas o que no me gustaron mucho, debo decir que en realidad casi no hubo nada. Lo único que no me convenció por completo fue el final, a pesar de que el final ya me lo veía venir porque pues era algo que iba a suceder y se veía como parte de la historia. Debo decir que no estuve muy de acuerdo con la decisión final del protagonista, no me gustó mucho la conclusión de la historia, sin embargo debo decir que disfruté tanto la historia, la ambientación, la prosa, las reflexiones, el reflejo de la sociedad, que en realidad cuando acabé el libro dije, ¿sabes qué? Juan Gabriel Vázquez, tocayo, te perdono el final,
no pasa nada, tú sigue escribiendo y yo estaré contenta. Y bueno, esas fueron mis conclusiones generales. Me gustaría nuevamente recalcarles que amé este libro con locura y pasión. Se lo recomiendo muchísimo. Creo que es una obra literaria muy bien lograda, muy completa. Tiene una muy buena construcción de personajes, una historia intrigante, una ambientación muy bien realizada. También hay saltos temporales que están muy bien hechos. Tiene una prosa verdaderamente hermosa y el reflejo que hace de la sociedad es espectacular. Si les interesa cualquiera de estas temáticas y sobre todo si les interesa conocer cómo es la vida en una sociedad y en un país en donde el narcotráfico y toda la mafia pues está dominando un poco el país, de verdad les recomiendo muchísimo esta obra. Y bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Me encantaría que me cuenten si ustedes han leído libros similares, si en sus países también se presentan estas problemáticas, cómo es que ustedes se sienten al respecto y si han leído este libro o cualquier otro libro del autor, me encantaría que me dejen aquí abajo sus comentarios. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación también pueden dejarla aquí. Si les gustó este video no olviden compartirlo, si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos sobre libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.